Bienvenido a Vida Church, un lugar donde puedes crecer. Muy buenos días, iglesia. En esta mañana quiero invitarte a que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. En esta mañana celebramos su victoria en la cruz del Calvario y por eso hoy lo celebramos con un grito de júbilo y vamos a exaltar su nombre. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo.
eres Rey de reyes y Señor de señores, Cristo. Te alabamos y en esta mañana, Señor, nos acercamos, como dice tu palabra, por medio de tu gracia, Señor. Hoy cantamos de tu gracia porque es por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, que hoy nos acercamos confiadamente delante de ti. Gracias, Señor, porque nos has dado un favor inmerecido. Gracias por tu sangre, gracias por tu vida, Jesús. Celebramos tu sacrificio, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Díselo. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Puedes levantar tus manos un momento y decirle: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste, Dios. Señor, te honramos a ti, Jesús. Honramos tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias por venir a morir por nosotros, aun siendo pecadores. Eres digno, Señor.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey. Vamos, díselo una vez más. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, te adoramos por lo que has hecho en nuestras vidas, Jesús. Te adoramos porque te levantaste victorioso de la cruz. La muerte no pudo retenerte, Señor. Tú dijiste en tu palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, sepulcro, tu victoria? Tú los exhibiste públicamente en la cruz del Calvario, Señor, triunfando sobre ellos. Tú triunfaste sobre la enfermedad, tú triunfaste, Señor, sobre la escasez, tú triunfaste sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Y por eso hoy confiamos que no hay nada imposible para ti, Jesús. Eres el Dios que vence lo imposible, aún, Señor, cuando nuestras fuerzas no dan más, cuando nuestra expectativa, Señor, es corta. Tú eres el Dios sobrenatural, el Dios que rige el mundo. Por eso a ti te adoramos, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya
eres, Señor, digno eres. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie, nadie igual a ti. Te adoramos a ti, Jesús. Quiero invitarte ahí en tu lugar, en tu casa, junto a tu familia. Dile, Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Alto y sublime. Siendo Dios tan grande, Señor, decidiste venir a morar en nuestros corazones. Cuán grande amor has tenido por cada uno de nosotros, Señor. Que no hay otras palabras en nuestro ser, en nuestra vida, Señor, más que agradecimiento hacia ti. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejas el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay nadie como tu Señor. Tú venciste la muerte y te levantaste victorioso. Vamos, alza tus manos y decláralo en esta mañana. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria,
Queremos agradecerte por tu fidelidad a Dios y a esta obra. Estos son nuestros canales por donde puedes sembrar. Creemos que tu siembra en estos tiempos de crisis se convertirá en una abundante cosecha. Vida Church, un lugar donde puedes sembrar. Hoy la tierra llora. Muchos están de luto. Otros deprimidos y preocupados. Ya no hay celebraciones ni abrazos. Estamos viviendo tiempos donde la tierra gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. Por eso hemos convertido cada casa en un templo y cada corazón en un altar encendido de adoración. Porque aunque los auditorios han cerrado, la iglesia sigue abierta, clamando y predicando a los que más lo necesitan. El virus nos puso de rodillas, pero no sabía que así somos más grandes en oración ante la presencia de Dios. Este virus ya fue derrotado en la cruz del Calvario, por aquel que se puso la corona de espinas por nosotros. Toda crisis tiene una fecha de inicio y una de vencimiento, y a esta ya le llegó su fin. Sé fuerte, resiste, porque volveremos a vernos. Nuestras voces se unirán en voces de júbilo. Los abrazos y besos estarán a la orden del día. Recuerda que lo que no nos mata nos hace más fuertes, y que cada noche oscura siempre tiene un nuevo amanecer. Estar separados jamás nos había unido tanto. Somos Vida Church, una iglesia con más fe y menos miedo. Hola iglesia, una vez más, muy buenos días. Me encanta poder llegar hasta tu casa a través de esta transmisión en vivo. Saber que de alguna manera cada hogar, cada casa, apartamento se ha convertido en un altar para Dios, me emociona profundamente, porque se están haciendo altares familiares, se están haciendo reuniones familiares. Y sabes, inclusive también me he enterado de gente que hace transmisiones en Zoom y reúne sus familias en diferentes sectores de la ciudad o del país, y ahí todos ellos están ahí conectándose, adorando a Dios, están teniendo tiempos de intercesión a favor de vecinos, a favor de hospitales, centros médicos. Me encanta ver cómo Dios, a través de esta crisis, ha activado una llama de adoración, de clamor, de palabra en las familias. Creo que como nunca antes habíamos visto, se ha desatado un mover de adoración, oración e intercesión en medio de las casas. Y te animo para que no dejes que la llama en tu casa se apague. No dejes que el desánimo apague tu llama. No dejes que las preocupaciones apaguen tu llama. No dejes que las malas noticias apaguen la llama que Dios ha encendido en tu casa. Persiste en la oración, insiste hasta que los cielos se abran a nuestro favor, porque así como todo empezó un día en el mundo entero, y las noticias que se movieron desde Asia y que llegaron a América también comenzaron a moverse en un día se cerraron fronteras en el mundo, en un día los hospitales comenzaron a colapsar, en un día las noticias de los muertos por cientos comenzaron a escucharse, pero también junto contigo creo que en un día, las noticias de que cientos y miles están saliendo de las unidades de cuidados intensivos de manera milagrosa también se darán. En un día también comenzaremos a escuchar que las cosas comenzaron a cambiar de una manera dramáticamente positiva a favor de nosotros. En un día
volveremos a abrazarnos. En un día volveremos a sentir que podremos salir de nuestras casas sin peligro. Y yo me imagino los cultos en medio de las congregaciones e iglesias, las tremendas fiestas de celebración que vamos a tener en vivo, pero ya no a través de una transmisión, en vivo y en directo, desde nuestros templos, dentro de nuestros auditorios. Estoy seguro que ese día va a ser un carnaval, hablándolo en el sentido espiritual. Así que sigue insistiendo y no dejes que la llama se apague. Hoy es un día muy especial, no solamente para la cristiandad, sino para el mundo entero, porque estamos celebrando. Yo creo que hoy más que nunca estamos todos enfocados y canalizados en ver el poder de resurrección activándose en medio de cada una de las circunstancias que estamos enfrentando. Hoy es día de resurrección. Hoy es un día en medio de las crisis que estamos viviendo. Es un día de celebración, porque creemos en un Cristo resucitado. Creemos en un Cristo que dejó la tumba vacía. Estaba mirando un documental en estos días en mi casa con respecto a todo lo que ha estado pasando en Semana Santa, y hay gente que tradicionalmente, antes de toda esta hecatombe, podría hacer filas de 1, 2, 3 horas para poder entrar al lugar asignado en un recinto sagrado, a lo que se le conoce como la tumba vacía de Cristo. Y ahí hay una placa que dice: Él no está aquí, ha resucitado. Y entran a una tumba vacía, ven allí es lo que podría haber sido la tumba, creo yo, o pudo haber sido realmente la tumba, pero muestran un lugar desocupado. Gente hace fila de 2 horas, 3 horas para entrar a un lugar que está vacío y simplemente sentir que ahí ocurrió algo sobrenatural. Mi querido amigo, estoy plenamente convencido que nosotros no tenemos que ir. Bueno, y si se te da cuando salgas de esta crisis, ir a Israel y ver la tumba y hacer el viaje, mi esposa sería encantada y lloraría haciendo la fila inclusive, pero yo creo que nosotros no tenemos que entrar a un lugar para comprobar con nuestros ojos que no hay nadie ahí. Nosotros aceptamos eso por fe. Y por fe hoy celebramos la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Y ahora más que nunca tú y yo tenemos que celebrar la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Ahora que escuchamos que hay una pandemia, ahora que hay no solamente una enfermedad que está atacando a la gente con muerte y que no hay una cura posiblemente cercana frente a esto, ahora que escuchamos noticias de una recesión económica que va a costar tiempo recuperar la gente de deudas o de quiebras, pues mi amigo, necesitamos ahora más que nunca creer que si Cristo Jesús venció la muerte, también vencerá esta enfermedad, y que si Cristo Jesús venció, le arrebató al enemigo todo poder, todo dominio e inclusive sobre la economía, es ahora cuando más que nunca tenemos que creer que Cristo Jesús ha tomado poder y control para restablecer el orden en todo el sentido de la palabra en nuestra vida. Y para eso quiero invitarte para que tú y yo vayamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque hoy quiero compartir contigo los beneficios del poder de la resurrección. Los beneficios del poder de la resurrección. Vamos a la Escritura, al Evangelio según San Juan, capítulo número 20, verso número 19. Acompáñame ahí en la Escritura. En la versión internacional dice que Jesús se le aparece a sus discípulos, y en el verso número 19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor los discípulos se alegraron. Y volvió otra vez a decir: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Hoy quiero compartir contigo los beneficios que se nos han otorgado a nosotros por causa de la resurrección de Cristo. Mi querido amigo, hay un montón de gente, la Biblia inclusive dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay beneficios que nosotros tenemos y que no lo sabemos por simple desconocimiento de lo que dice la palabra. De hecho, en estos días mi esposa estuvo ayudando a varias personas, haciendo un enlace entre la alcaldía y gente, porque hay gente que ha salido beneficiada para estos momentos en Manizales, puntualmente lo hablo, ha salido beneficiada para recibir una ayuda, un subsidio del gobierno en esta temporada. Y había gente que no lo sabía, había gente que no tenía idea, y cuando pusieron su cédula allí, aparecieron en la base de datos de las personas que recibían el beneficio. Si ellos no hubieran tenido ese enlace, si ellos no hubieran sabido de esta conexión que mi esposa envió, seguramente hubieran pasado todo este tiempo que estamos viviendo y que se puede avecinar sin recibir ningún beneficio. De hecho, históricamente, el presidente Abraham Lincoln, hace muchos siglos atrás, se cuenta en la historia que él firmó un decreto aboliendo la esclavitud en su país, prohibiendo el comercio de personas, prohibiendo el comercio de los hombres y mujeres de raza negra. Se les tenía rotundamente prohibido capturar, esclavizar, golpear a la gente y peor aún tenerlos retenidos bajo su voluntad, en contra de su voluntad. Les prohibió rotundamente eso. Pero ¿sabe? Muchos hombres de color, aunque se firmó el decreto, por no saber leer, por desconocer el beneficio a nivel nacional y a costa de sus propios dueños que nunca les dieron a conocer ese beneficio, siguieron trabajando como esclavos. Hay un montón de gente que sigue atada a un montón de cosas por ignorancia del conocimiento de la Escritura. Yo quiero que tú conozcas 4 beneficios que tú y yo tenemos por causa de la resurrección de Cristo Jesús. Lo primero que quiero dejarte a ti es que cuando Jesús resucitó, el mismo día, el primer día según el Evangelio, según San Juan, temprano en la mañana, dice la Escritura que las mujeres, María y su madre también, van a buscar a Jesús. Más que a buscarle, a decorar la tumba, a estar pendiente porque se les tenía prohibido. Recuerden que habían soldados, estaba la tumba sellada, había un sello imperial allí, pero cuando llegaron ellas quedaron perplejas, la piedra se había movido, los soldados ya no estaban y quedaron perplejas. ¿A dónde se llevaron al maestro? Se han llevado su cuerpo. Y Jesús se aparece y ellas quedan espectacularmente perplejas. Llevan la noticia a los discípulos de que Cristo Jesús ha resucitado. Algunos de ellos no lo pudieron creer. De hecho, Pedro y Juan salen corriendo a donde está la tumba. Y Juan, dice la Escritura, Juan tiene unos detalles espectaculares en su narrativa. Y bueno, obviamente pues él aprovecha que es el escritor del Evangelio y dice que corriendo le ganó a Pedro. Bueno, debe ser, y esto es un chiste evangélico, debe ser porque Juan tenía tercera de Juan y Pedro solamente tenía 1 y 2 velocidades. Bueno, es un chiste malo, pero déjeme decirle algo que me llama la atención. Cuando entra Juan dice en la Escritura que entra solamente llega hasta la puerta, y Pedro sí, aunque llega después, atraviesa la puerta y mira, y está todo doblado, organizado, y Jesús no está ahí. Pero la Escritura dice que Juan sí creyó a lo que la mujer le había dicho y a lo que sus ojos vieron. Pedro, aunque vio esto, no lo comprendía, y en las horas de la tarde, ese mismo día domingo, primer día de la semana, dice la Escritura acá, la Escritura muestra que
Jesús cruza la pared con la puerta cerrada, cruza, y todos quedan espantados viendo prácticamente un fantasma, y ellos quedan allí perplejos, y la Escritura dice que Jesús se aparece y les dice: paz a vosotros, shalom, la paz sea con ustedes. Wow, me encanta ver eso. ¿Sabes por qué quiero dejar esto como el primer beneficio? Cristo Jesús, luego de resucitar y aparecerse a los discípulos, lo primero que vino a traerles a su corazón fue paz. Estaban encerrados, estaban pensando, inclusive estaban como nosotros estamos hoy por hoy en nuestras casas, confinados, encerrados, atemorizados porque la muerte estaba caminando también por las calles, porque tenían temor a que lo mismo que pasó con Jesús ahora se convirtiera en una especie de cacería de brujas, y comenzaron a perseguir a todos los discípulos. Y de repente habían rumores como tú y yo, tal vez no había WhatsApp, pero sí tal vez estaban las viejas chismosas diciendo: oye, por ahí están buscando a los discípulos, quieren acabar con toda esta plaga de gente que creyó en un Mesías y que creyó en que Jesús era el Hijo de Dios, y aún más desde ideas políticas que creyeron también en que Jesús era el rey de los judíos. Así que van a extirpar, acabar con toda esta revolución del Mesías. Tal vez ellos estaban escuchando cosas, malas noticias como tú y yo, pero hoy quiero dejarte una palabra y espero que me la recibas. Cristo Jesús resucitado entra a la casa donde ellos están y les dice: paz a ustedes, la paz sea con ustedes. Lo primero que hizo Cristo Jesús, y el primer beneficio, es traer paz a los corazones atemorizados. Y hoy cruza la puerta de tu apartamento, de tu casa, del lugar donde tú estás, y te dice: vengo a traerte paz, para que tu corazón, lleno de temor, lleno de angustia, lleno de incertidumbre, lleno de zozobra, descanse frente a mi poder. Porque vencí la muerte, y si vencí lo que nadie había podido vencer, yo voy a vencer también esto a lo que tú hoy le tienes temor. El primer beneficio de la resurrección fue que Cristo Jesús trajo paz a las mentes y corazones angustiados y perturbados. Recibe la paz de Dios en este mismo instante. Recibe el espíritu de resurrección, el que levantó a Cristo Jesús entre los muertos. Ese mismo espíritu de resurrección hoy se mueve en tu casa y trae paz. Ten paz, porque tu economía no depende de las decisiones de un gobierno. Tu economía no depende de los subsidios de un gobierno. Tu economía no depende de los clientes. Tu economía no depende de los negocios que tú haces. Tu economía depende de un Dios que cuando termine todo esto te vas a dar cuenta con gozo y alegría que Dios fue fiel en medio de la tormenta. Alguien que reciba eso en su casa, alguien que se alegre y que diga: la paz de Dios está con nosotros. Inclusive este es un acto a través de una cámara, pero yo quiero que tú le digas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos: ten paz, ten paz. Vamos a salir de esa. Dios está con nosotros, ten paz. Recibe esa palabra. El segundo beneficio que quiero que veas junto con la Escritura es que dice que luego que Cristo Jesús les mostró las cicatrices para que ellos creyeran y su costado abierto. Pero tengo que aclararte, cicatrices, no eran heridas, porque las heridas sangran, las heridas supuran. Pero en Cristo Jesús esto era algo que ya había pasado. Ya no hay sangre, ya no hay dolor. Simplemente les muestro las cicatrices de un combate en el que estuve, pero salí victorioso. Y cuando les muestra las cicatrices, los discípulos creen. Y la Biblia dice que ellos se regocijan, ellos se alegran al ver a Cristo resucitado. Se alegran porque lo que Él dijo, lo que Él prometió, lo cumplió. Él dijo que moriría, pero que al tercer día resucitaría. Mi querido amigo,
Amiga que me estás viendo a través de esta transmisión, sencillamente puedo decirte que el segundo beneficio es alegría. No solamente vino Dios a traerte paz, sino vino a traerte la alegría, la tremenda alegría de saber que Cristo Jesús ha resucitado. Y no solamente Él viene a traernos una alegría de una esperanza de una vida eterna, sino una alegría para tener una vida plena aquí en la tierra. Nehemías dijo: el gozo del Señor mi fortaleza es. Este es el momento donde tú y yo tenemos que llenarnos del gozo de la salvación. Tenemos que llenarnos del gozo de Dios para que en medio de la tormenta, en medio de la crisis, tengamos la alegría, el regocijo, la fiesta en medio de nuestras casas de saber que Cristo Jesús ha resucitado y que nos queda a nosotros la tremenda convicción de saber de que todo en sus manos estará bien. Recibe alegría para tu casa. Necesitas hoy más que nunca tener la alegría que solamente da Cristo Jesús. El gozo que solamente da Cristo Jesús. La Biblia habla acerca del fruto del Espíritu Santo con 9 características, y entre las principales, aunque todas son sumamente importantes, habla acerca de que los que andan en la carne andan en ira, andan en preocupación, en rabias, andan en lujuria, andan en un montón de cosas, pero los que andan en el Espíritu andan en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Si te das cuenta que una de las características de tener al Espíritu de resurrección en nosotros es que podemos andar en gozo, que podemos andar por encima de la depresión. Tú no tienes ni idea de cuánta gente frente a esta crisis ha entrado en unas profundas depresiones, ha entrado en un nivel de ansiedad, el trastorno del sueño se les activó, la preocupación, la incertidumbre. Estaba escuchando una noticia que me rompió el corazón a través de una transmisión en vivo de un pastor que sigo y quiero mucho en Panamá, el pastor Edwin Álvarez, y en medio de una transmisión que él hizo con lágrimas, nos contó a los que estábamos viendo esa transmisión que en Ciudad de Panamá unos niños, y esto fue noticia hace unos días nomás, unos niños llorando desesperados diciéndole al papá que necesitaban comida. Papá, queremos comer algo, papá, estamos con hambre, y no había nada sobre la alacena, y el hombre entró en una angustia tan horrible que llegó y tomó un arma, le disparó a sus 2 hijos, a su esposa, y luego él se quitó la vida. ¡Wow! ¡Qué noticias! ¡Qué noticias tan horribles las que estamos viviendo! No solamente noticias de gente que está activando el suicidio como un método de escape en medio de esta crisis, sino noticias de la gente enlutada que está sepultando a sus seres queridos casi que de manera virtual, porque no pueden ir a una funeraria, porque no pueden despedir a papá. La gente no puede hacer lo que tú y yo hace unas semanas hacíamos, de llenar, abarrotando una sala funeraria, dar el pésame, abrazar a la gente, estar acompañándoles ahí. La gente está en sus familiares en un lugar de cuidados intensivos, están allí esperando qué va a pasar, pero no pueden estar como tú y yo antes lo hacíamos, que íbamos y visitábamos a la gente, así estuviera en una UCI, media hora, 1 hora, en la mañana, en la tarde, o si estaba en un cuarto de hospital, acompañarle, tener un acompañamiento permanente allí. Ya eso no se puede hacer, y la gente está, como lo dijo el salmista David, pacientemente espera al Señor. Él se inclinó hacia mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Hay gente que en este instante está en el pozo de la desesperación, porque tiene a alguien enfermo, porque perdió a alguien en medio de esta crisis, porque perdió algo, un trabajo, porque perdió la esperanza. Hay gente que no quiere nada más. En estos días inclusive me he puesto a replicar píldoras, a hacer oraciones para que la gente se acueste en la noche con una oración, a enviarles un mensaje, un
texto bíblico, una palabra de esperanza, no más de un párrafo. Y alguien me escribió y me dijo: pastor, no quiero ser grosero con usted, no quiero ser atrevido, pero no me escriba más, no me mande más mensajes, no quiero nada. Porque hay gente que entró en angustia. Hay gente que perdió el gozo. Hay gente que perdió la paz. Y lo que me encanta de esto es que en la lectura bíblica que tú y yo estamos meditando hoy, cuando Jesús entró y cruzó las paredes, Él dijo: reciban paz. Y fruto de esa paz, dice la Escritura, que cuando ellos vieron a Jesús, ellos se alegraron. Me encanta eso. Ver que Cristo Jesús trajo paz y alegría. Y tú y yo necesitamos, en medio de esta crisis, esas dos cosas. Necesitamos paz y tener otra vez gozo. Creo que ahora más que nunca necesitamos ese gozo que solamente Dios da. Porque la alegría que el mundo nos da viene de afuera hacia adentro. La alegría que tú y yo tenemos, y que no es mala, pero esa alegría de ir a un restaurante y sentarnos y comer algo rico y delicioso con amigos y familia. La alegría de reunirnos juntos en la iglesia y abrazarnos y compartir al final de la reunión. Espectacular. La alegría del reencuentro, la alegría de un paseo, la alegría de ese tipo de cosas duran momentos, pero el gozo del Señor es algo que perdura y va más allá de lo que está afuera, porque viene de adentro hacia afuera. Y la gente que solamente busca la adrenalina de la alegría del momento está extrañando eso. Pero necesitamos ahora: Señor, no tengo paseos, no tengo las salidas al restaurante, no tengo el dinero, no tengo los reencuentros, extraño a mis amigos, extraño a gente, pero necesito el gozo que viene de adentro para afuera, para que tú seas un foco de paz en tu propia casa. El tercer beneficio que yo veo aquí en la Escritura dice aquí que la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así les envío a ustedes. Me encanta que inclusive Jesús volvió a decir: la paz sea con ustedes, 2 veces, porque Él sabía que necesitaban esa paz. Pero retomando, primer beneficio, está el beneficio de la paz de Dios. Número 2, está el beneficio de la alegría que Él nos da. Y el tercer beneficio es que nos da propósito. Como el Padre me envió a mí, yo ahora los envío a ustedes. Esto es prácticamente una carrera de relevos, donde Jesús ha hecho la primera ronda y está con la posta, con el testigo. El atleta corre y de repente está el otro esperándole allí, listo para recibir la posta, y la recibe. Y mira que esto es algo importante que yo quiero decirte. No puede el atleta tirar la posta o el testigo para que el otro la agarre en el aire. Tiene que entregársela mano a mano. Ni tampoco puede pasar de largo para que el otro como que lo alcance. Tiene que entregársela en el momento correcto, en el tiempo correcto, de la manera correcta. Y Jesús dice: he corrido mi carrera. He hecho lo que el Padre me dijo que tengo que hacer. Ahora les entrego el testigo a ustedes. Ahora les entrego la posta para que ustedes sigan corriendo. Porque como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así que el tercer beneficio es propósito. Les vengo a traer paz, les vengo a traer alegría, para que desarrollen el propósito de sus vidas. Porque le escuché a un gran predicador, Myles Munroe, que ya partió a la presencia del Señor, que la persona más pobre de este mundo no es la que no tiene dinero. La persona más pobre de este mundo es la que vive sin propósito. La persona más miserable es la que solamente existe. Pero aquellos que viven con propósito han pasado de existir a desarrollar una vida plena.
Jesús dijo, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para darles a ustedes una vida y vida en abundancia. Y en otra versión dice una vida plena. Una vida plena no es solamente la que se vive para sí. Una vida plena es la que se vive sabiendo que puedo dejar un legado, que puedo servir a los demás. Esto, mis queridos señores, cumple un propósito. Este pocillo cumple un propósito, tiene una razón de ser. Donde yo he colocado esta mesa, donde yo he colocado mi Biblia, tiene una razón de ser. Mi celular tiene una razón de ser. Los canales a través de los cuales nos estamos comunicando con ustedes, Facebook, YouTube, tiene una razón de ser. Amigo, amiga que está en este instante viendo esta transmisión, tú y yo en Cristo Jesús tenemos una razón de ser. Mi púlpito está en Vida Church, Manizales y Bogotá, junto con el pastor Jeff y su esposa Judy. Pero déjame decirte, tú también tienes un púlpito. Tu púlpito en este instante puede ser tu WhatsApp. Tu púlpito en este instante puede ser una transmisión en vivo en Facebook. Tu púlpito, cuando todo esto pase, que pronto pasará con la ayuda de Dios, es tu lugar de trabajo. Tu púlpito es tu oficina. Tu púlpito es la universidad donde tú estás. Tu púlpito es donde Dios te ha colocado a ti. Predica en este instante, ahora más que nunca. Predica al Cristo resucitado. Ahora más que nunca, háblale a la gente que necesitan recibir el gozo del Señor y no la alegría que el mundo les da. Ahora más que nunca, diles a ellos, paz a vosotros. Ahora más que nunca, comparte la palabra. Llama a tu tío político, a aquel que hace rato no le hablabas. Saluda a ese primo lejano. Saluda a las personas que están a tu alrededor. Envíales a los grupos de trabajo con el permiso, con el tacto. Comparte, replica mensajes de esperanza. Diles, con el permiso de todos en este grupo, quiero dejarles una palabra de vida. Y comparte algo corto, sé prudente. Pero es importante que ahora más que nunca tú y yo desarrollemos nuestro propósito. Y el propósito es, he sido creado para la alabanza y la gloria de su nombre. No te quedes ahí sentado esperando que pase esta crisis, porque con preocupación veo que algunos lo único que están haciendo es esperando que pase esta crisis. ¿Y qué tal si trabajamos en medio de la crisis? ¿Y qué tal si remamos en medio de la crisis? He visto muchos haciendo retos, challenge, una cosa así, haciendo retos, reto a fulano de tal y reto a fulano de tal. Está bien, nos entretenemos, pasamos un momento agradable. Pero señoras y señores, este no es el tiempo de pasarnos horas en las redes sociales viendo con quién reta a quién. Este es el momento de hacer de tu red social tu altar de predicación. Como el Padre me envió a mí, yo lo envío a ustedes a que compartan este mensaje. Vayan y díganle al mundo entero, yo resucité. La tumba quedó vacía. Cumplí lo que dije y vengo a dar vida a lo que estaba muerto. Háblale. He visto cómo muchas personas están haciendo conferencias para matrimonios en cuarentena. He visto cómo personas están hablándole a adolescentes. He visto cómo personas le están hablando a los niños. He visto cómo personas han activado dones, talentos. Gente que amo profundamente, ahora los veo haciendo videos a mujeres, a hombres, cuando nunca lo hacían. ¿Por qué? Porque están entendiendo y comprendiendo que es el tiempo de desarrollar mi propósito. No es el tiempo de esperar que la crisis pase. Es el tiempo de actuar en medio de la crisis. Y el cuarto y último beneficio, mi querido amigo y amiga que me estás escuchando, es este. La Biblia dice que luego que Jesús les dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Él en medio de esto dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Les dio paz, número 1. Les dio alegría, el gozo de una vida eterna. Les dio propósito y les dio poder. Así es, les dio el Espíritu. Este es ahora más que nunca, mi querido amigo, cuando tú y yo necesitamos entender y comprender que no estamos solos, que no somos huérfanos, que hay un Espíritu
que está con nosotros y en nosotros en medio de este proceso. El Padre está en el trono. El Hijo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de resurrección que operó en la vida de Cristo Jesús, que lo levantó de medio de la muerte. Ese mismo Espíritu que levantó, dice el apóstol Pablo, a Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Amigo, el Espíritu que levantó a Jesús te va a levantar de tu crisis económica. El Espíritu que levantó a Jesús en medio de los muertos también va a hacer que opere en ti el poder que actuó en Cristo Jesús. Es más, Cristo Jesús dijo: cosas más grandes que las que yo hice, ustedes también las harán. Van a hacer cosas muchísimo más grandes. Y la Biblia nos muestra a nosotros a Pedro, a mi querido amigo, sanando a la gente con la sombra, cosa que ni siquiera ocurrió con el mismo Jesús. Multitudes recibiendo a Cristo Jesús. Mi querido amigo, esto me lleva a mí a Hechos capítulo número 1, verso número 8. Hechos de los Apóstoles. Habla acerca de que Jesús les hace esta promesa: recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Hechos capítulo número 2, verso número 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un viento recio que entró por las ventanas y llenó toda la casa. Y todos y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo, con llamas de poder encima de sus cabezas, con lenguas repartidas, de tal manera que todos fueron llenos y se levantaron con autoridad. Y entre ellos se levantó Pedro y predicó con una autoridad como nunca antes, porque una cosa es la vida sin el Espíritu de resurrección, y la otra es cuando Cristo Jesús pone sobre mí su Espíritu, y con el Espíritu puedo levantarme de lo que sea. Puedo levantarme de la peor depresión por causa de una muerte, porque Cristo estaba muerto, pero ellos luego se levantaron, ellos luego clamaron, ellos luego dijeron: esto es espectacular, tengo el poder de parte de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Amigo, este es el momento cuando tú y yo tenemos que activar ese poder. Este es el momento cuando tú y yo tenemos que decir: Señor, yo hoy me lleno de tu presencia, hoy me lleno de tu poder, hoy me lleno de esa unción del Espíritu, para creer que mi intercesión hace algo en el mundo espiritual. Mi intercesión hace algo a favor de los enfermos. Mi intercesión hace algo a favor de familias afligidas. La palabra que estoy transmitiendo, la palabra de ánimo, esta palabra que estoy transmitiendo, siento la presencia de Dios aquí y creo que algo está pasando en la casa en este instante. Espíritu de depresión que ha estado metido en esa casa, de tristeza, de preocupación, de angustia, te vas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de resurrección en medio de nuestras vidas. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro. Eso es lo que tú y yo tenemos que anidar en nuestra mente y en nuestro corazón. Tengo el poder de parte de Dios para desarrollar mi propósito. No estamos huérfanos, estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, mi querido amigo y hermano, tenemos esta convicción. La convicción que tenemos es que Él nos dio a nosotros 4 beneficios. 1, la paz que sobrepasa todo entendimiento. 2, su gozo, su alegría para atravesar dificultades. En medio de las peores crisis podemos decir: el gozo del Señor mi fortaleza es. 3, nos ha dado propósito, una razón de existir. Para esta hora Dios nos ha levantado. Este era el momento, este es el tiempo. Para esta hora Dios nos ha levantado. Esta es nuestra razón de estar entrenados. Para esto nos entrenó Dios, para enfrentar esta hora oscura como iglesia. Y número 4, mi querido amigo, no estamos solos, no estamos huérfanos,
porque tenemos el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo habitando en nosotros. Y yo creo que no podemos dejar este mensaje así nomás. Necesitamos un tiempo de oración. Padre, hoy oramos en nuestras casas. Yo quiero invitarte para que hoy lo hagas de una manera diferente. Tómate de las manos con tu familia. Tú que puedes hacerlo ahí en casa. Hay gente que no puede hacerlo literalmente. Pero si estás solo, abrázate. Y si estás con alguien, tómale las manos. Reúne a tus hijos y declara hoy como papá, como mamá, como cabeza de hogar. Hoy todo temor en medio de esta casa se va. No lo aceptamos, no lo queremos. Cuando tú entraste a la casa donde estaban encerrados los discípulos, asustados y amedrentados, lo primero que tú entraste a hacer fue a traer paz. Y hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que la paz de la resurrección entra a nuestra casa. Temor, angustia, incertidumbre, zozobra, preocupación, depresión, tristeza, te vas de nuestras casas, te vas de nuestras mentes. Y ponle la mano en la cabeza a tu esposo, a tu esposa, y declara: recibe paz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé tú el pastor hoy, la pastora hoy, que ministre en la casa y declare: hoy en el nombre de Jesús pongo paz de Dios sobre cada uno de ustedes. La paz de Cristo Jesús en sus vidas. La preocupación de qué pasará mañana queda en las manos de Dios. Nuestro estrés, nuestro cansancio, nuestro agotamiento mental, nuestra incertidumbre, porque hoy declaramos que la paz del resucitado está en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, blindamos nuestras puertas, blindamos nuestras casas con paz. Aquí no entra el temor que está invadiendo la casa de nuestros vecinos y amigos. Aquí no entra ese temor. Aquí reina la paz, la armonía y la presencia de Dios. Y recibimos el gozo del Señor, el gozo de la salvación. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho libres, porque tú nos has hecho libres de toda tristeza, porque tú nos has hecho, Señor, libres de toda depresión, porque tú nos has hecho libres de la angustia, de la incertidumbre, oh Dios. Y mientras muchos tienen pensamientos destructivos, yo tengo los pensamientos de un Cristo que ha traído victoria y resurrección sobre mi vida. Vamos, decláralo en este instante. Declara: en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, recibo el gozo de Dios. El gozo que tuvo Nehemías reconstruyendo ese muro, que por 98 años estuvo derribado, pero en 52 semanas lo levantó con el poder del gozo de Dios. El gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. El gozo del Señor se convierte en nuestra energía para empezar cada mañana. Yo no me acuesto triste ni me levanto deprimido. Yo me acuesto en la paz de Dios y con el gozo del Señor me levanto, sabiendo que mis días de confinamiento en casa no son tristes, no son melancólicos, no son difíciles, sino que en mi casa se respira alabanza, en mi casa se respira armonía, en mi casa se respira diálogo, en mi casa no hay peleas ni discusiones entre esposos ni discusiones entre hijos. En mi casa está el gozo de Dios moviéndose. Hay juegos de mesa, hay tiempos de película, hay tiempos de mensaje, porque mi casa es una casa de paz. Vamos, declara que tu casa es una casa de paz y es una casa donde el gozo del Señor se mueve. Y enviamos este gozo, Señor, a las unidades de cuidados intensivos. Enviamos este gozo, Señor, a los que están en una clínica esperando que le den de alta o que están atados a un respirador. Enviamos esta paz y gozo a los lugares más entenebrecidos y enlutados y difíciles en el mundo entero. Que la gente sienta que desde nuestra casa explota una paz y un gozo que llena a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, recibimos el poder para activar este propósito. Recibimos el poder del Espíritu Santo. Y yo hoy declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que se activa el poder de Dios para que tu propósito se desarrolle en este instante. Tu propósito como mujer de Dios, tu propósito como hombre de Dios se activa. Y declaro que el espíritu de resurrección
resucita sueños, resucita propósitos. Este es el tiempo donde Dios va a hacer cosas que tú nunca antes habías pensado que iba a ocurrir contigo. Este es el tiempo donde te vas a levantar como un profeta. Este es el tiempo en el que te vas a levantar como una guerrera. Este es el tiempo en el que te vas a levantar como un hombre que transmite vida a otras personas de tu familia. Tu familia te veían a ti como una persona aislada o como una persona que poco compartía, pero ahora van a quedar sorprendidos viéndote a ti como la persona que interactúa, como la persona que envía mensajes, como la persona que los congrega a través de videoconferencia. Llegó el tiempo donde tu propósito se activa. Tú eres un predicador en tu casa, tú eres el profeta para tus hijos, tú eres el hombre y la mujer que va a activar todo lo que tú haces, los videos que estás haciendo, los mensajes que envías por WhatsApp, los testimonios que compartes a otro, cobran vida. Tu propósito se activa, se desarrolla en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Recibe el poder de parte de Dios. Y ahora creo que hay, mira, papá ayúdame, mamá ayúdame, hijos recibiendo el poder del Espíritu Santo, niños cayendo en la sala, niños cayendo bajo el poder de Dios, niños hablando en lenguas en este instante, el poder de resurrección activándose, el mismo Espíritu que recibieron en Hechos capítulo número 2 y que llenó la casa. Viene un de repente para ti, como ocurrió en Hechos 2, verso número 1. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que viene un de repente, un viento recio que llena toda tu casa. El Espíritu Santo en este instante tomando control, haciendo cosas sobrenaturales, sanando gente, activando dones, el don de hablar en lenguas, gente quebrantada en este instante. Yo siento que algo está pasando en las casas donde se está transmitiendo este culto. Creo yo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que viene presencia del Espíritu Santo. Recibe presencia de Dios, recibe aliento de vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Qué hermoso tiempo el que hemos pasado en medio de la adoración, en medio de esta palabra. Y quiero invitarte para que estas 4 cosas que hoy hemos compartido, paz de Dios, gozo de Dios, propósito divino y poder del Espíritu, tú las compartas con otras personas también. Comparte esta palabra, envíasela a tu familia. Haz que este mensaje no solamente quede visualizado en tu dispositivo, sino que tú le des compartir a otras personas más. Y quiero invitarte para que en el transcurso de esta semana estés levantando altar en tu casa, para que seas un hombre y una mujer que no solamente escucha la palabra, sino que la pone en práctica. Es importante que tú y yo pongamos en práctica la palabra de Dios. Y una vez más, mis queridos amigos, antes de despedirme, gracias por tu amor y tu fidelidad en tiempos de crisis. Gracias a todas las personas que en medio de esta crisis, en medio de la crisis financiera que como efecto colateral se está viviendo, siguen fieles a Dios con sus siembras. Gracias, mil y mil gracias. En esta cuenta tú puedes seguir haciendo tu siembra en medio de la situación que estás viviendo. En la capacidad que lo puedas hacer, síguelo haciendo, porque la Biblia habla que ni un vaso con agua queda sin recompensa. Y tu siembra en el reino de los cielos, para los que entienden este principio, algunos lo juzgan y lo critican, pero tu siembra en medio de esta crisis te traerá una abundante cosecha. Un abrazo para todos. Y ahora nos encontramos con Vida Kids, un momento divertido para pasar con los niños. Bienvenido a Vida Kids, un lugar divertido para aprender. Buenos días, niños. Espero estén todos muy bien y juiciosos en casa. En la clase de Vida Kids de hoy vamos a hablar sobre la fe. Pero primero vamos a orar y le vamos a entregar esta clase al Señor. Todos vamos a cerrar los ojitos y van a repetir conmigo. Papito Dios, hoy te damos gracias porque nos has dado un día más de vida. Señor, tu palabra dice que tus misericordias hacen nuevas cada mañana, Padre mío.
Papito Dios, hoy te queremos dar gracias por nuestra familia, nuestros amiguitos y todas las personas que están viendo el culto, Señor. Gracias porque nos has guardado en estos momentos de angustia y dificultad para muchos, Padre amado. Señor, hoy te pedimos que nos des sabiduría para entender cada día más tu palabra, Señor, y para que podamos enseñarle a nuestros amiguitos cuán grandes han sido tus maravillas con nosotros, Padre amado. Señor, muchas gracias porque todo lo que viene de ti es bueno, Padre amado. Señor, hoy te entregamos la clase, te entrego mis estudiantes, Señor, que seas tú, Señor, edificándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les dije al inicio, hoy vamos a hablar sobre la fe. La fe, según la palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que la fe es creer sin ver. Un ejemplo de ello es que todos creemos en Dios, ¿cierto, niños? Todos creemos en Dios, ¿cierto? Pero no lo vemos, pero tenemos la confianza puesta en Él. Tenemos de que todas sus promesas se van a cumplir en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Eso es tener fe, esperar en Él. Hoy nos vamos a basar en un pasaje de la Biblia que habla sobre la fe. Es un pasaje se llama El siervo y un centurión. Les voy a explicar qué es un siervo y qué es un centurión. Un siervo es como una persona que le ayuda a otra en el hogar, puede ser como un empleado doméstico, eso es un siervo. Y un centurión es como un soldado o un policía. Eso es, entonces vamos a contar la historia de un hombre que le ayuda a un policía en la casa. Eso es lo que vamos a contarles. Para contarles esa historia, todos vamos a coger la Biblia y vamos a leer el pasaje. Vamos a coger la Biblia, yo los espero. Mientras ustedes tienen la Biblia, yo les tengo un reto. El reto es que papito, mamita o las personas que estén viendo el culto con nosotros nos van a tomar una foto mientras vamos leyendo la Biblia. Y la vamos a subir a las redes sociales de la iglesia. Listo, como ya todos tenemos la Biblia en la mano, ahora vamos a ir a San Lucas capítulo 7. Listo, yo ya me ubiqué en San Lucas. ¿Ustedes están listos? Listo. Entonces, ya estamos en el capítulo 7. Ahora vamos a leer San Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Lo van a ir leyendo conmigo. Listo, dice el título, es Jesús sana al siervo de un centurión. Ya sabemos que es un siervo y ya sabemos que es un centurión. Dice el versículo 1. Después de que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús se fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo se sanará. ¿Qué dijo? Di la palabra y mi siervo se sanará. Vamos al versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo: a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Vamos al versículo 10. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Listo.
Este pasaje nos muestra que el centurión era un hombre de mucha fe, porque él no necesitó que Jesús fuera hacia donde estaba su siervo enfermo para que lo sanara, sino que le dijo: di la palabra y sé que mi siervo sanará. Esto es tener fe y creer sin ver. ¿Y cómo crece nuestra fe? Nuestra fe crece al escuchar y estudiar la palabra de Dios. El centurión no conocía a Dios, no conocía a Jesús, pero él había escuchado en el pueblo todas las maravillas que Jesús estaba haciendo por la humanidad. La palabra dice: bienaventurados los que lo vieron y creyeron. Entonces, esa es mi invitación a ustedes, niños, de que en este momento las familias, toda Colombia, todo el mundo está pasando por una dificultad grande, que ya todos sabemos que es la pandemia del coronavirus. Pero la diferencia de las personas del mundo y nosotros que creemos y confiamos en Dios es eso, la fe y la esperanza que la tenemos puesta en Él. Y sabemos que Él nos va a sacar de esta situación victoriosos, de que vamos a salir de aquí, de que lo único que nosotros necesitamos es creer en el Señor, tener la fe en Él, de que Él va a hacer todo, de que lo único que nosotros necesitamos es estar en casa y juiciosos, seguir las instrucciones de la autoridad, en este momento de la autoridad de los hombres, estar juiciosos en casa y creer que de esta vamos a salir y vamos a salir bien para seguir alabando y adorando al Señor. Bueno, niños, esta fue la clase de hoy, hablamos de la fe. Listo, la tarea que les vamos a dejar es que en una cartulina vamos a hacer una lista con todas las peticiones que tenemos para Dios, las peticiones que ustedes como niños tienen para hacerle a Dios, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, mi hija me dice que cuando termine todo esto, ella va a salir y se va a comer una hamburguesa. Pero entonces ella no dice: ay, yo necesito plata para comprar hamburguesa, ¿será que papá o mamá tienen? No, ella sabe que va a salir y se va a comer una hamburguesa. ¿Cómo? No sabe, porque ella tiene la fe de que sale de aquí y que se va a poder comer esa hamburguesa. Esperamos sus fotos en las redes sociales, que el Señor los continúe bendiciendo, los queremos mucho. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, como @VidaChurchManizales. Allí podrás encontrar prédicas, podcasts y las actividades de nuestra iglesia. Recuerda utilizar el hashtag #YoSoyVida.